la de paso representación de TDC, titulada como Los países latinoamericanos y Odebrecht. Mi nombre es Kevin Calapaki y mi código es el KKB 455. En primer lugar, detallaré la situación de la vida real. En el año 2014 surgió una noticia que se transformó en un escándalo internacional. La empresa brasileña Odebrecht, encargada de construir grandes carreteras, hidroeléctricas, trenes, entre otros, se vio relacionada con casos de corrupción entre 10 países latinoamericanos. Según las investigaciones y fuentes consultadas, se dice que cerca de casi 800 millones de dólares se repartieron entre estos 10 países. Pero cabe recalcar que han existido diferentes repercusiones, como por ejemplo en Panamá, Costa Rica y Colombia, sus ciudadanos han salido a las calles para protestar este problema social, y en algunos de otros en otros países se han dado procedimientos judiciales a personas que estén involucradas con dicho hecho. Bueno, las palabras claves que identifiqué y me guié fue educación y la corrupción. Bueno, la educación se define como dos términos, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que se desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que se rodea. Bueno, de igual manera, la corrupción existe en diferentes términos. Uno de ellos son aquellos actos contrarios que están contrarios a ciertos valores éticos y morales que perjudican a la sociedad, que son considerados como delitos. En sí, la corrupción no es sino el cometimiento de acciones o efectos que rompen la armonía, la paz, mediante perjuicios que directos e indirectos hacia la población. Según el diccionario de la lengua española, también es acción o efecto de corromper, corromperse. Bueno, existen diferentes tipos de corrupción que entre los más principales es el soborno. Uno de ellos es que, como podemos ver en el ejemplo, es que un ciudadano, por evitar este problema, da una coima a una autoridad. El otro es el desvío de recursos. Igual, como podemos ver en el ejemplo, es que una cierta parte de un grupo mayoritario, para tener ciertas ganancias, desvía estos fondos de recursos para poder ingresar más economía. Bueno, el abuso de funciones es de igual manera, autoridades o funcionarios, valga la redundancia, abusan en lo que se desarrolla, y esto indirectamente involucra a ciudadanos. Y el tráfico de influencia es cuando una persona da una referencia o una ayuda a su familiar. El nepotismo es cuando un cierto funcionario o una empresa maneja y indirectamente mete a toda su familia para que con esto a su vez puedan ingresar en su familia un mayor nivel económico. Bueno, la pregunta guía es: ¿se puede relacionar el nivel de educación de una sociedad con la corrupción? Bueno, para verificar dicha pregunta me guié en diferentes cuadros estadísticos. Uno es pues, el Organismo de Transparencia Internacional, y el otro es por exámenes que se dieron en el 2012. Bueno, como podemos ver, estos países, entre ellos Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, entre otros, son los que tienen menor nivel de corrupción. Esto a través del índice de percepción de la corrupción. Bueno, es diferente la situación que pasa en Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Libia, Yemen, Sudán, Afganistán
Venezuela, Irak son los países que representan un mayor nivel más de corrupción. Bueno, el otro cuadro estadístico es que se da en los resultados del examen de evaluación educativa PISA 2012 en puntos, específicamente en 3 áreas, como en matemáticas, lectura y ciencias. Como podemos ver en la imagen, los 4 puestos primeros están los países asiáticos, y a partir del puesto 36 hasta llegar al 50 se encuentran los países latinoamericanos, como México, Chile, Brasil y Perú. Bueno, para llevar a cabo dicha presentación me guié en una pregunta de conocimiento, que es la siguiente: ¿en qué medida la corrupción se relaciona con el nivel de conocimiento compartido en una sociedad? Las áreas y formas de conocimiento que empleé fueron las ciencias humanas y la ética. En sí, las ciencias humanas estudian el comportamiento de un individuo y con esto, a través de la ética, puede ser que vean lo que es bueno y mal para un individuo, en este caso la corrupción. La forma de conocimiento es la razón. Sería por el nivel de educación que tiene, ¿cierto? El nivel de educación o el nivel de conocimiento compartido de una sociedad, y la emoción por los sentimientos que puede tener en sí un individuo para desarrollar dichas acciones. Bueno, en mi opinión, el conocimiento compartido influye en el nivel de corrupción, ya que algunos de los factores identificados como la falta de educación, falta de apertura de nuevos conocimientos, falta de materiales adecuados, en este caso libros, o diferentes materiales que permiten que una población tenga un conocimiento compartido adecuado, influye, ya que por estos hechos se llevan a conductas malintencionadas, y estos causan a su vez varios problemas sociales. Un ejemplo de esto claro es el caso de FIFA Gate, que en la mayoría se pudo constar que se presentó en organismos como la CONCACAF, de su autoridad Nicolás Greos, o presidentes de federaciones de fútbol de países como de Brasil, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica o Venezuela. Esto afirma lo que mencioné anteriormente, ya que estos países también se encontraban en índices de corrupción más altos, y con estos a su vez tienen un nivel, se ven involucrados en casos de corrupción como FIFA Gate. Cabe recalcar que en Europa y Asia, en países desarrollados y con un nivel de conocimiento compartido más alto, no se ven este tipo de casos. Bueno, en sí, la corrupción no se ve directamente involucrada solo con el conocimiento compartido, sino que intervienen varios factores. Entre ellos es la pobreza, los sentimientos de una persona, como la avaricia o el deseo de llegar al poder, y también el mundo en sí, porque influye en el consumismo y la globalización, que se ve obligado a realizar este tipo de acciones, y en ocasiones algunas personas justifican este tipo de factores a llevar niveles como la corrupción a niveles más altos. Bueno, un ejemplo claro de estos es cuando se da en Estados Unidos, que es un país desarrollado. El caso se da de Jordan Belfort, o también llamado el Lobo de Wall Street, ya que no influye el conocimiento compartido, sino influye la avaricia de la avaricia de Jordan, y el consumismo en sí en Estados Unidos, ya que se dejó influir y como consecuencia estafó a muchas personas. Bueno, como conclusión, acerca del fenómeno de la corrupción, algunas veces se piensa que se origina en la sociedad o en la familia en algunas ocasiones, pero sobre todo, estos aspectos influyen en la educación y la severidad de las leyes de cada país, pero sobre todo los principios éticos y morales de una persona se juegan un rol fundamental. En mi opinión, la corrupción se ve directamente relacionada con el conocimiento compartido o también educación en diferentes países del mundo. Específicamente en Odebrecht pude comprobar esto, ya que la corrupción se presentó en nivel de países de poco conocimiento compartido o poco de nivel de educación, como los países latinoamericanos. Esto tampoco no se ha visto, como lo mencioné anteriormente, repercutido en países desarrollados como es en Asia y en Europa.
Como, por último, tenemos que hacer una crítica acerca de estos problemas que afectan a la sociedad y nos involucran indirectamente a nosotros. Gracias, esta ha sido mi presentación.